Actualmente, por la influencia de internet, se ha puesto de moda las granjas de hormigas, donde uno crea o compra un lugar donde estos artrópodos crearán su colonia desde el principio, formando galeras, túneles y demás cuestiones, donde uno puede ver cómo las crean, cómo es la organización, su conducta y demás. Pero esto no se originó hace poco, sino que la idea de las granjas de hormigas tienen muchos decenios. Lo único que ha pasado es que se ha popularizado por las redes sociales, sumado a que muchas especies de hormigas son visualmente atractivas, por lo que es importante el cómo cuidar una granja de hormigas. Lo principal para comenzar es saber qué especie es la que vas a tener. Esto es muy importante, ya que algunas no pertenecen a nuestras regiones, y aún peor, su introducción puede corresponder a un delito, ya que si se llegasen a escapar pueden producir un desequilibrio del ecosistema, cosa que ha pasado en varias ocasiones. Además, el saber la especie te permitirá saber su conducta, sus hábitos y su alimentación, ya que existen especies que se predominan por ser folívoras, carroñeras, carnívoras. Esto nos permitirá alimentarlas de forma adecuada. Lo siguiente es tener el espacio donde se va a poner. Esto puede ser muy relativo en cuanto a su tamaño, puede ser de 10 centímetros cuadrados o hasta más. Ser una botella, un cuadrado, el objetivo de este es que debe de estar sellado, pero al mismo tiempo en la parte superior permita la entrada de aire. Lo más sencillo es que se compre uno comercial, pero si lo prefieres lo puedes hacer. La ventaja con esto es que requieres poco espacio para hacerlo, de ahí tú decides cuánto espacio les darás. Lo que sí es que el espacio entre las paredes no debe de ser muy grande, ya que estas harán sus túneles en el centro, y si es muy grande el espacio entre las paredes, no las podrás ver, lo cual hace que pierda todo su encanto. En su interior pondremos un sustrato, lo tradicional es tierra o arena, la cual debe de venir limpia. Esto se logra lavándola y dejándola al sol para que se seque. Actualmente hay un gel especial, este tiene la ventaja de que es translúcido y te permite ver la colonia mientras trabaja, además de que en ocasiones sirve de alimento. Ahora bien, para conseguir a las hormigas se requiere de buscarlas, ya que uno tiene que conseguir una reina y una colonia para instalarlas en el domo. Como dije antes, es necesario investigar mucho acerca de la especie que uno puede adquirir o no. Existen en internet páginas que se encargan de la venta y envío de ellas, e inclusive uno puede adquirir alguna especie exótica, pero si esta está prohibida, ante la ley uno puede ser multado e inclusive tener problemas más graves. Como consejo, en los lugares donde venden las granjas de hormigas, es común que también críen y vendan estas colonias. Lo ideal es que contengan de 10 a 20 y una reina. Ya teniendo estas, las instalaremos en su granja. Para ello debemos dejar el empaque de distribución dentro de su nuevo hogar, esto para permitir que se movilicen por su propia cuenta y evitar lastimarlas. Así veremos cómo comenzarán a fundar su hormiguero escarbando y designando sitios para ciertos eventos. Como por ejemplo la reina se instala en una porción donde las obreras le llevan comida, otras copularán con ella y otras hormigas se encargarán de llevarse los huevos e instalarlos en otra cámara para su cuidado y posterior eclosión. Otras especies de hormigas, por ejemplo, la reina realiza un vuelo nupcial con otras para su reproducción. Como dije, eso depende de la especie. Los parámetros tanto de temperatura y humedad caen en el mismo contexto, pero en general se adaptan a una temperatura ambiente y humedad normal. Lo que hay que evitar es que les dé la luz directamente. Esto hace que se alteren sus ciclos y comportamiento, ya que gran parte de su vida ocurre en una casi total oscuridad, por lo que poner el hormiguero lejano a ventanas es una buena opción, en conjunto de que los objetos translúcidos tienden a concentrar la luz en un solo punto, que eleva la temperatura y podrás quemar a tus mascotas accidentalmente. Además es importante evitar agitar o mover bruscamente en la instalación, ya que esto las estresa, conjuntamente de que puedes ocasionar derrumbes y la muerte. Para darles de comer uno debe de saber y conocer los hábitos. Lo común es que se predominen por alimentos dulces. Puedes colocar el sustento en el mismo lugar o crear un túnel que conecte con otro espacio donde las alimentarás y puedas ver con más detalle. Les puedes poner miel o azúcar humedecida con agua, lo suficiente para que se conglomere. Además de esto debe de tener un lugar con un poco de agua. Algunas especies son cazadoras, por lo que requieren de alimento vivo, otras son recolectoras y buscan diferentes alimentos como cadáveres, hojas y demás. Con las personas realmente no interactúan, de hecho ellas están en lo suyo y nosotros técnicamente miraremos todo lo que ocurre. Algunas veces sacarán a los muertos y uno debe de retirarlos, pero realmente la interacción es nula. De hecho, al contrario, si uno las manipula tenderán a defenderse. Esta agresión puede variar. Algunas especies de hormigas tienen una mordida muy fuerte e inclusive secretan sustancias venenosas. Otras, que son las más comunes, no significarán ni una molestia. En cuanto al comportamiento entre sí, son una especie altamente social que se rige por la asignación de labores y estas las desempeñan.
nunca debes de mezclar especies de hormigas, ya que éstas se agredirán constantemente, aunque hay algunas especies que capturan a las enemigas y las esclavizan. También es importante contemplar que dependiendo la región y la especie, estas hibernarán. Es común que se lleguen a enfermar. Esto sucede cuando la tierra viene sucia, el alimento o estés introduciendo especímenes silvestres. Pueden verse aletargadas, deformes u otras condiciones como coloraciones diferentes y demás. Su tratamiento es sumamente difícil y depende de la afección, por lo que es necesario investigar y hablar con expertos. En este caso es necesario que se hable con un biólogo enfocado en esta especie, ya que no existe o son muy contados en el mundo los veterinarios enfocados a ellas. Lo ideal es que al identificar una que esté mal, sea separada para así evitar un contagio que comprometa la integridad del hormiguero. Una granja de hormigas puede ser una gran idea para adentrar a un joven o a una persona a que se acerque a los animales, permitiendo una ligera responsabilidad, pero que da como resultado mucho conocimiento, fácil de tener. Tal vez lo más complicado sea obtener la colonia, pero de ahí todo lo demás lo hacen ellas mismas. Con cantidad de especies que pueda haber, es uno de los animales más educativos por la complejidad social que presentan. Esos son los cuidados de una granja de hormigas. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!